Yo soy Marcos González, ya me conocéis y estáis escuchando Cantera Manchega, la voz de nuestras promesas. Bueno, hoy es sábado 9 de mayo, un día más. No se me ocurrió nada por lo que felicitaros hoy. Ya sabéis que la costumbre es celebrar algo cada vez que abrimos un programa o una tarde de radio, como es el caso siempre. Hoy, pues nada, feliz cumpleaños a quien corresponda. No se me ha ocurrido nada, lo siento mucho. La semana pasada estuvimos aquí con una campeona europea de taekwondo, Carla Galeano. Y si os preguntáis por qué todavía no está el vídeo resumen puesto en redes sociales, es que hemos tenido pequeños problemas, vamos con un pelín de retraso, pero todo llegará. Estamos activos en redes sociales, os leemos, os escuchamos, así que podéis dejar por ahí todo lo que queráis. Y voy a dejar de pasarme la pelota entre temas para dejar hablar a gente que sí que sabe de eso. Hoy tenemos aquí a Federico y Marcos del Club Rugby Albacete. Buenos días, chicos. Buenos días. Bueno, contarme, lleváis 3 años entrenando juntos y eso es lo que me habéis contado que es lo más importante para vosotros. ¿Qué podéis contarnos así un pequeño resumen por encima de estos 3 años? Pues hemos entrenado, hemos jugado un poco. Este año sobre todo hemos jugado más. Y ya, lo más importante es eso. Claro. ¿Cuánto tiempo lleváis haciendo rugby? Yo 9 años. Yo 3 años. O sea, cuando me metí ya estaba con Fede. Vale, o sea que Fede tiene más experiencia aquí. Sí. Vale, pues vamos a hacer la entrevista, la primera parte de la entrevista, que es un poco los orígenes y cómo lo conocisteis. Vamos a intentar hacerlo un poco más por partes, dando el turno a cada uno, porque no va a ser parecido. Por ejemplo, Fede, ¿cómo conociste tú el rugby? ¿Qué te hizo entrar? Pues mi familia ya jugaba al rugby. Por ejemplo, mis tíos ya jugaban desde pequeños y pues ya nos mudamos aquí y yo tenía 5 o 6 años y ya pues vi que mi tío se metía y me metí yo para probar. Bien, ¿y en tu caso? Pues yo me acababa de mudar a Albacete y estaba buscando algún deporte para hacer y se me vino en la cabeza hacer rugby y empecé a probar, me gustó y seguí. ¿Desde dónde te mudaste? Desde Valencia. Wow. ¿Y hacías algo allí o...? Ahí hacía un poco de baloncesto, pero en general no hacía casi ningún deporte. Vale, algo de baloncesto por libre, entiendo. Sí, por ti. Bien. Y tú has dicho que fue tu tío, ¿no? El que... Sí, mis Vale. tíos. ¿Cómo reaccionaron ellos cuando tú decidiste entrar también al rugby? Pues se alegraron y como... a ver, ¿cómo decirlo? Como me dijeron como que iba a ser el legado o algo así, tipo de broma. Continuar con el legado familiar, ¿no? Claro, Bueno, bien, de eso sabemos también aquí. Contarnos, esos primeros días, todo lo que recordéis, ¿cómo era la sensación al entrar? ¿Tú cuántos años tenías cuando empezaste? pues 5 o 6 años. Sí, 5 años, a lo mejor es un poco más difícil, pero ¿qué recuerdas de esos primeros momentos? pues la verdad me lo pasé bastante bien. Era jugar con amigos y desde que empecé a conocer un poco más a la gente ya me gustó mucho. Bien, ¿y qué nos puedes decir tú? Pues yo la verdad es que tenía bastante miedo, porque es que mi idea de rugby era placar, matar, y como veía a todos que eran súper mayores, pues me cagaba un poco. Pero luego fui haciendo amigos, fui entendiendo el rugby, y ya el miedo se me fue bajando. Bien, o sea que al final no es como la gente puede pensar, no es tanto golpe, tanta violencia. Bueno, hay golpes, o sea, un golpe sí o sí te vas a llevar, pero no tanto como dicen. Vale, pues luego hablamos un poco de cómo es la percepción de la gente y de cómo lo vivís vosotros en el día a día, pero antes los partidos, ¿jugabais partidos así a nivel competitivo desde el primer día? No. No, vale. ¿Cómo comparáis el ir a entrenar esos primeros momentos, esos primeros días en los que no había competición, a luego cuando ya os vais preparando para los partidos? Pues al no haber competición es como más de broma, más relajado. Y ya en competición es como más fuerte, más centrado. Sí. ¿Tú igual? Sí, y opino lo mismo. Pues bien, ahí hay concordancia. Hablando de concordancia y de todas estas cosas, es muy importante, supongo, para todos los deportes que han venido, y esto no será la excepción, el compañerismo, ¿no? Ese sentimiento de unidad. Sí. Si no juegas en equipo, estás Sí. jodido, literalmente. Eso es. ¿Cuál es la importancia de tener un buen espíritu de equipo dentro del rugby? Pues
en el rugby es que no hay uno solo el mejor del equipo. Si tú juegas solo no puedes jugar. Es lo que hace al rugby. Esa es la unidad, ¿no? Claro, Lo que hace... es el equipo al completo. ¿Y cómo se refleja eso luego en los entrenamientos? ¿Cómo se trabaja, en cierto sentido? Con diferentes ejercicios según... Es que depende mucho el ejercicio. Por ejemplo, hay algunos que es en solitario, pero sí, los que más cuentan son en equipo, porque si no lo haces en equipo no te va a salir bien. Vale, estamos hablando de algún tipo de, pues no sé, actividades específicas, ¿no? Cosas así de equipo. Sí, a lo mejor como por ejemplo un 4 contra 3 o un 3 contra 4, cosas así. Explicarnos también un poco las mecánicas básicas del rugby. ¿Cómo se entrenan y cómo lo que entrenáis se refleja luego en el campo? Pues el pase, practicamos como haciendo líneas de pase, ir, volver. Placaje, nos placamos entre nosotros, a veces con protección y otras veces placar. Y eso. Luego hacemos ejercicios físicos aparte para entrenar un poco el físico. ¿Cómo de importante es el físico en este deporte? Es relevante, pero tampoco importa mucho. En plan, cualquier persona, aunque sea nuevo, puede entrar. En plan, aunque seas un palillo o estés, ya no despectivamente, pero estés muy gordo o no muy gordo, cualquiera sirve. ¿Todo vale para el equipo? Sí. Sí. Vale, o sea que es un deporte mucho más abierto, por así decirlo, ¿no? ¿Hay alguna característica específica que venga bien tener a la hora de entrar? Masa muscular. Sí. Masa muscular y ya no masa muscular, sino al menos un poco de resistencia. Porque si no tienes resistencia no va bien. Claro, porque luego me imagino llegar ahí al campo con todo puesto, todo el equipo puesto y aguantar todo lo que dure. No es fácil, no es para cualquiera. No, Claro, no. Vale, ¿eso hubo un momento en el que a lo mejor os costara un poquito más? ¿Lo habéis notado más fácil a lo largo de los años? Sí. Ya no más fácil, a lo mejor ya cuando dejas de entrenar un poco, sino si tipo pierdes la constancia, ya cuesta un poco más, pero sí se va haciendo más fácil. Vale, ¿y eso te ha pasado a ti en algún momento, lo de dejar de entrenar por lo que sea? Sí, a lo mejor por alguna lesión, por ejemplo, una vez me hice una lesión en el hombro y dejé de entrenar y cuando me volví a meter no era igual, tipo cuando no me comparaba con mis compañeros porque mis compañeros ya tenían la resistencia de todo el año y yo perdí la resistencia unos 2 meses o un mes. Claro, porque al final es el momento en el que dejas, ¿no? En el momento en el que paras Claro. de hacerlo, se va perdiendo, se nota luego. Bueno, pues contarnos cómo se trabaja, aparte de los ejercicios específicos, cómo se trabaja todo eso en el campo de manera más general, ¿no? Pues a veces también nos inventamos códigos para, por ejemplo, verde hacemos una cosa, rojo hacemos otra. Y países, códigos. Vale, pero ¿cómo funciona eso de los códigos? ¿Qué es cada cosa? ¿Cómo sabéis? O sea, lo vamos diciendo en los Sí, es entrenamientos. como una operación de matemáticas. A lo mejor un rojo equivale a la A y un verde equivale a, no sé, al B o algo así. Claro. Entonces te lo memorizas y según lo vas haciendo en cada entreno, pues te va saliendo mejor. Vale, y eso, A y B, ¿qué son? Son... Pues Depende para el equipo, o sea, algún equipo tiene un código y otro. claro. Por ejemplo, en el equipo que nosotros jugamos, se llama el ACRA. Por ejemplo, una bomba es el que va a romper o hace de señuelo. Pero a lo mejor en algún otro equipo pues se puede llamar, yo qué sé, chincheta o pared. Vale, o sea que Decir algo. tenéis una especie de código, como habéis dicho, un código específico para pues, cada jugada. Sí. ¿Qué jugadas así recientemente habéis hecho vosotros que os ha costado más? Pues a lo mejor la cruz, sí. Es como hacer
vas corriendo, como te giras y se la das a tu compañero, o no se la das y sigues corriendo tú. Vale, y todo ese tipo de jugadas, ¿cómo se traduce luego al partido? Porque no es como un partido de fútbol. Claro, no. Claro. Claro, ahí vas a las jugadas concretas y según, ¿no? Cada jugada. Claro. Vale, explicarnos vosotros, que sois los que más sabéis, ¿cómo funciona toda esa secuencia de jugadas? ¿Cómo funciona todo eso? Depende de la ocasión. O sea, imagínate, estás atrás, muy fatal, el otro equipo va a ensayar, pues ahí entonces haces una jugada específica. O sea, depende de la ocasión en la que estés. Vale, o sea, hay que saber adaptarse a lo que está pasando en el momento. Claro. Sí. Esa capacidad de adaptación, ¿cómo se trabaja? Porque podéis entrenar un montón de cosas muy específicas, pero luego en el momento de la verdad puede pasar cualquier cosa. Pues la de la adaptación se entrena jugando, si no, no se entrena. Vale. Porque con amigos estarías de cachondeo porque son tus amigos, pero en un partido real no estás de cachondeo porque es un partido. ¿Cómo, no sé, os afecta a lo mejor los nervios en ese momento la situación, el que sea algo nuevo y tener que reaccionar? Bueno, a veces, o sea, depende también el partido. O sea, si vamos muy perdiendo de muchísimo, ahí ya la situación me pongo un poco nervioso. Digo, la cago, todo el equipo se va a la mierda. Pero si vamos ganando ya, digo, voy más relajado. Vale, ¿y en tu caso es igual? Sí, igual. O sea, no sé, me parece un poco curioso porque a lo mejor la manera de ver las cosas después de haber escuchado a tanta gente, pero normalmente cuando la gente se ve muy atrás o va perdiendo es cuando más se relaja y el estar relajado es lo que luego ayuda a funcionar. Es un poco, no sé, normalmente es al revés. ¿Por qué creéis que pasa esto? ¿Es algo por el deporte o por cómo sois vosotros? Yo diría que es por el deporte, ¿eh? Porque es que en verdad en el rugby es muy fácil que te remonten, pero también es muy difícil remontar. Entonces, depende. Por ejemplo, nuestro equipo de normal, cuando vamos perdiendo se relaja, pero porque piensa que no pueden hacerlo. Y ya cuando ganamos, a ver, depende también contra qué equipo juguemos, pero la mayoría de veces cuando vamos ganando jugamos con más ímpetu. ¿Cuál ha sido el partido más difícil de la última temporada? Para mí, el último que jugamos, que fue contra los terceros de... Bueno, era para decidir el tercer puesto y los otros eran buenísimos y habían ganado casi todos los partidos. Y nos ganaron ya una vez, y entonces ahí había que ir a tope. Y en la primera parte nos fundieron, entonces ya el equipo se echó a perder todo. Y perdimos. En el mío igual, pero en el mío era una semifinal. Y el nuestro ya nos había ganado, pero quedamos ahí, empate casi. Y pues pasó que empezamos ganando, nos relajamos, nos pillaron, nos como cagamos, empezamos a jugar mejor y pues nos terminaron ganando de poco. Y pues quedamos segundos. Vale, porque ¿cuánto dura un partido entero? 90, por ahí sí, 90. Vale, porque hay otros deportes en los que todo se decide en cuestión de 1 minuto, 2 minutos, entonces es mucho más rápido. Pero aquí hay que saber gestionar a lo largo de todo el partido, poder tener la concentración al máximo. Sí. ¿Cómo llegáis a ese punto de poder mantener la cabeza fría durante 90 minutos? Pues no te sabría decir. A lo mejor como centrándote en el vestuario, tipo no haciendo el tonto y centrándote, o ya en el calentamiento hacerlo en serio. Tienes que ir ya con cabeza de que vas a jugar al rugby, que es un partido importante. Eso es, vamos entrando ya en el mundo de la competición. Vale, pues vamos a empezar desde el principio. Esos primeros partidos que hacíais, ¿cómo los vivíais? Yo tenía muchísimo miedo, ¿eh? Digo, pues porque era mi primera vez jugando partidos y esto tenía muchísimo miedo.
¿Pero miedo por qué? ¿Por el resultado o por lo que te pudiera pasar a ti? Por lo que pudiera pasar a mí, porque eso ya iba en serio la gente, no iba de cachondeo con los entrenamientos, ahí iba en serio a matar de todo. Pues yo los intentaba hacer tipo lo mejor posible y si alguien tipo de mi familia o los entrenadores veían algún fallo que hubiese hecho, que me lo dijesen y así lo intentaba mejorar. Vale, o sea que las perspectivas son muy distintas aquí, ¿no? Por un lado estabas tú, Mario, intentando pues ir ahí a sobrevivir y luego nos contarás pues, cómo se daba. Y tú ya estabas buscando un poco el ir mejorando desde el Sí. primer momento. Que son dos enfoques distintos, pero que al final coinciden, ¿no? Ahora mismo estáis en el mismo equipo. Pues empieza tú, Mario, si quieres. ¿Cómo se daban esos primeros partidos? Pues un poco mal, la verdad, porque de posicionamiento no sabía casi nada, porque en los entrenamientos posicionamiento casi nunca dábamos y entonces iba perdido por el campo. O sea, no sabía dónde ponerme, no sabía dónde recibir los pases, pues nada, fatal todo. Yo sí iba bien, pero porque, como te he dicho, mi familia ya está en el rugby y pues desde pequeño, como otra gente también sabe de fútbol, al verlo de pequeño, pues yo sabía de rugby al ver de pequeño rugby. Entonces, pues sabía posiciones, las líneas, lo del campo, entonces yo iba bien. Claro, porque tú ya lo habías Claro. vivido desde pequeñito, ¿no? Vale, eso. ¿Cuánto crees que te ha aportado luego a tu rendimiento en el campo, el saber desde tan pequeñito cómo funciona todo? Pues va bien, porque por ejemplo con Mario, él tiene miedo porque al no saber, pues intenta como aprender para no ir con miedo, pero yo al ya saber, pues voy más relajado. Vale, o sea que al final las motivaciones son distintas, ¿no? Tú estás intentando aprender por eso, para ir Sí, evolucionando todavía más. Y tú, no sé si a día de hoy todavía sigues, pero por lo menos al principio era aprender un poco para saber, ¿no? Para sobrevivir ahí luego con tanta gente. ¿Cómo fue esa evolución desde los primeros partidos hasta ahora los últimos? Pues al principio, pues como te he dicho, estaba perdido. Entonces luego le iba preguntando a la gente, ¿dónde me pongo? ¿Qué tengo que hacer? Entonces ellos me lo iban diciendo, iba aprendiendo y ahora sigo aprendiendo y ya creo que mejor me pongo que antes, pero aún no al 100%. Vale, pero se va notando, ¿no? La Sí, mejoría. sí, se va notando. Y luego todo eso, o sea, ¿hay algo más que contribuya a esa mejoría o es solamente el ir preguntando a la gente? Pues también tienes que ir tú practicando, viendo partidos, que yo no hacía, de hecho, por eso iba tan mal. Y eso, ir preguntando, practicando, intentar mejorar. Vale, porque al final tú has encontrado esa pasión por el rugby al momento de hacerlo, pero no tanto al ver los partidos. Claro, ver los partidos. Como yo no sabía nada, entonces no me enteraba de nada. Entonces, Costaba más verlo sin saber lo que estaba pasando. claro. Vale, y ese problema tú luego no lo tenías, ¿no, Federico? no. Yo al ya saber cómo, al saber de mi cuerpo y por ejemplo he tenido otros entrenadores que me han dicho que ya sabían la posición que iba a tener, pues me fijaba en esas posiciones a ver qué hacían en el campo, entonces pues sabía más o menos qué hacer. Vale, has dicho a saber de tu cuerpo, pero ¿en qué sentido? Pues ahí se dividen en dos partes, los de atrás, los backs y los forwards, que son los de adelante. Los de adelante que son la primera, la segunda y la tercera línea, que son como los más gordos, por así decirlo. Yo, por ejemplo, debería ser tercera o segunda, pero estoy en primera porque en el equipo que estoy falta gente en primera. Entonces, los primeras son como los más grandes, en sí, por así decirlo. Y los segundas son como también grandes, pero corren más que los primeras. Y los terceras, pues lo mismo. Después están los flankers, que ayudan como al ala. El ala es el que más corre. Es como un lateral en el fútbol. Sí. Y los backs son como los delanteros.
pero están atrás porque son como los que más... No, son como... También corren mucho, pero mueven mucho los pies, como regatean. Y después están otras posiciones diferentes que son el 9, que es el que más manejo de balón tiene, tipo de pases. El 8, que es como el más grande y como el que más rompe en la línea. Y el 10, que es el que ese sí mueve mucho el balón. El 9 lo saca como de las jugadas que se hacen y el 10 como lo pasa a distintas gentes. Vale, o sea que al final está todo estructurado. Claro. Has dicho que los delanteros están al final del todo. ¿Eso es por cómo se pasa el balón? Se me ocurre que pasa. Claro, es que en el rugby no se trata como de meter un gol, es como territorial. Entonces los grandes, es como un ejército, los grandes se ponen adelante como de defensa y de ataque. Y los de atrás son como la última defensa y pues la última defensa y como mm, el ataque entre comillas más importante. Porque, por ejemplo, los de atrás también tienen muy buena patada y si hacen una muy buena patada y la corren, pueden ensayar ellos solos. Vale, o sea que al final hay jugadas que puede hacer él solo. Sí, sí. ¿Cómo se sabe qué tipo de jugadas vais a hacer? O sea, ¿se habla todo antes o es entre cada jugada? Es que hay diferentes jugadas. Por ejemplo, cuando placan a alguien, se monta un rack. Que está el que está en el suelo al que han placado y el que está placado. Y se pone uno para defender tipo al que venga y otro para cuando el delante se quite, él estar también de defensa. Y después llega el 9 y abre el balón. Y por ejemplo, para romper otra vez en la línea sería los nidos, que son como de 3 personas o de 2. Y uno rompe y el otro limpia. Vale, y entonces... Pero todo esto, ¿cómo sabéis lo que pasa? Uno no puede coger y hacer una jugada porque él quiera, ¿no? O sea, todo está hablado de antes. Se practican las jugadas antes en los entrenamientos por separado. Luego cuando surja la ocasión se utilizan. Claro, en los entrenamientos también se hace sistema, que es como hacemos lo que haríamos en un partido y vamos haciéndolo y según nos dicen no hagáis esto aquí, no hagáis esto así, hacerlo así, nos van diciendo. Bien, y esto todo al final pues influye a lo que hemos dicho de cómo funciona realmente el Claro. partido luego. Vale, pues seguimos hablando de lo que es el mundo de la competición y pasamos a hablar... Retomamos el tema anterior, el salir a pista. Esta pregunta siempre la hago y normalmente la gente antes de salir a una competición, pues a lo mejor se pone música, han hecho rituales de todo tipo. ¿Vosotros hacéis algo? ¿Hay algo concreto que os ayude a poneros bien, entrar en juego? Pues yo ya cuando entro, a lo mejor estoy un poco de cachondeo, pero ya después me callo y me empiezo a centrar, pero como así, ponerme música o hacer algo, no. Yo igual, yo al meterme a los vestuarios ya me dejo de chistes, me dejo de todo. Me pongo serio y me centro en el partido. Bien, ¿y eso cómo se consigue? ¿Hay algún tipo de técnica para centrarse, como habéis dicho? Creo que no. Sí, yo creo que no tampoco, que yo sepa, ¿no? Vale, solamente conseguís eso, ¿no? Algo hace ahí clic y ya estáis completamente concentrados en el partido. ¿Hay algún momento en el partido en el que se os pueda ir el foco o estáis todo el rato dentro, 22? Cuando alguien de mi familia, algún amigo de las gradas, empieza a gritar Mario, Mario. No sé. Sí. Entonces ahí me desconcentro. Pero a lo mejor alguno de mi equipo viene y me habla así, pero yo por mi parte son como muy cortos, a lo mejor segundos, pero no me descentro mucho. Vale. ¿Qué ha supuesto todo este mundo de la competición para vosotros a nivel personal? ¿Qué cosas habéis aprendido? Pues yo como
¿cómo decirlo? Como a ayudar a otras personas más. Pues yo, pues a entender mejor el rugby y tener menos miedo y todo. Bueno, o sea, tenemos el ayudar a los demás, supongo que por lo del compañerismo que habíamos Claro. hablado antes, y el tener menos miedo es solamente en el rugby o también en otros ámbitos. En otros ámbitos también. Claro, o sea que todo es extrapolable, ¿no? Todo lo que se aprende dentro se puede sacar para afuera. Sí. Vamos a hablar también de los valores, porque se enseñan mucho más que técnica, ¿no? En los entrenamientos. ¿Cuáles son dos valores, uno cada uno, que sean distintos, que os lleváis del rugby? El compañerismo, el ayudar a los demás, el hacer jugadas con otros, entenderse. El respeto y la confianza. Confianza en los demás o en ti mismo. Sí, en ti mismo. Porque al final, aunque el equipo sea tan grande, tú tienes que estar Claro. a la altura. Sí. Vale, pues vamos a pasar a hablar del día a día. ¿Cuánto tiempo entrenáis vosotros? 2 veces por semana Sí, 2 veces por semana. y el partido. 2 veces por semana es 1 hora cada entrenamiento, cada día. Yo 3, pero porque me quedo con los mayores. Claro, a veces también te puedes quedar otra media hora y entrenar con los más mayores. ¿Y qué diferencias hay entre entrenar con ese grupo y el que habitualmente entrenáis? Porque es que sus partidos y nuestros partidos son distintos. Hay cosas, por ejemplo, saques y cosas que ellos los hacen distintos a los nuestros. O sea, nosotros nos los simplifican por ser Claro. más pequeños. Por ejemplo, ellos a lo mejor al nombre de las jugadas lo llevan diferente a nosotros. A lo mejor son las mismas, pero cambian el nombre. Vale, que es lo que habíamos hablado antes de que cada grupo tiene su código. ¿Hay cosas que hagan ellos que luego lleváis a vuestros partidos, a vuestros entrenamientos? Yo sí, yo hice una jugada que hicieron los mayores una vez en un partido. Porque en un entrenamiento de haciendo sistema lo dije y les pareció bien la idea, entonces la hicimos en un partido después. Y tú ibas a decir algo también. Ah, sí, que pues me reforzaban las cosas simples, pasar, patear, eso, placar, me lo reforzaban y así lo hacía mejor en los partidos. Vale, lo reforzaban en el sentido de que añadían más cosas, ¿no? Sí, perfeccionar. Eso es. Vale, pues al final eso viene bien. No sabía que se podía hacer eso. Entrenar con otro grupo superior está bien. Vamos a hablar eso. ¿Entrenáis 2 días a la semana, los dos más? ¿O un partido a la semana también? Ahora no, pero porque ya se han acabado, eran como los partidos normales de competición y ahora eran los playoffs y ya se han acabado. Ya no hacemos partidos, ahora solo entrenamos. Vale. ¿Y luego cuándo volvéis a empezar? Bueno, empezar eso la temporada que viene, que es el año que viene. Claro. Pero ahora vienen los 7, que son de 7 personas, en vez de 15. ¿Qué diferencia hay, aparte del número de personas, entre las dos? Pues en el de 15 a lo mejor puedes hacer más cosas como... Sí, hay más posibilidades, ¿no? Para hacer Claro, jugadas. sí. En el de 7, en el de 15 tienes que... hay más contacto. Hay más contacto y no hay tantos como... No te dan tanta chance a correr. En el de 7 sí. No hay tanto contacto. No, en verdad hay el mismo, incluso tiene un poco más. Pero en el de 7 sí que tienes que correr rápido y tener aguante, porque si no... Claro, como hay en el de 7 hay menos personas, es como que Claro. lo que tiene que hacer Sí. cada persona Y más. es más. Habéis jugado en las dos cosas, ¿no? Tanto en 7 como en 15. Yo sí. Yo Seven, o a lo mejor juego un partido, 2. O sea, no juego Seven casi nada. Así que no sé más o menos cómo es. Vale,
O sea, solo has jugado 15. Sí, mayoritariamente sí. ¿Te gustaría probar alguna vez a ir a Seven a competir? Claro, sí. Nuevas experiencias. Claro, al final esto es aprender. Mm. Contemos ahora en el día a día cómo os afecta vuestro entrenamiento. ¿Hay algo que hayáis tenido que sacrificar por el tiempo? No, la verdad, No. O sea que os permite, ¿no? Tenéis, el horario os permite pues seguir haciendo vuestra Sí, vida sí, normal y sí. corriente. Pues bien, porque normalmente mucha de la gente que ha venido, pues eso, hay momentos en los que las horas no dan, sobre todo cuando a lo mejor empieza a haber más exámenes, más cosas. Eso también os pasa a vosotros. Bueno, sí, hay veces que sí. Hay veces que a lo mejor con los mayores se me mete quedarme las 2 horas, a lo mejor me quedo una o media. Me quedo menos y a lo mejor me voy antes a mi casa sí, o me voy a mi casa. claro, porque el tema de estudiar también es importante. ¿Cómo es? ¿Hay cosas del deporte que podáis llevar al ámbito de los estudios? Concentración, a lo mejor. El hecho de centrarte en los partidos y en el deporte, eso también ayuda a centrarte cuando Sí. te pones a estudiar. Y ya no a estudiar, sino a lo mejor a lo general cuando estés haciendo algo. O sea, al final os ayuda mucho el nivel de concentración. Habíamos abierto la entrevista hablando de los placajes y del miedo que puede dar eso y de cómo la gente podía ver lo que no es solamente placajes. ¿Por qué creéis que la gente tiene esa percepción del rugby? Porque se cree que en el rugby ya, porque van a ir todos a por ti, te van a llenar de placajes, te van a reventar. Es porque la mayoría de gente a lo mejor ve como algún vídeo o así de a lo mejor, yo qué sé, gente sangrando, como metiéndose puñetazos y se piensan que ella es así. Pero no, nada que ver. Eso que se ve a lo mejor son casos Sí, Sí, aparte. claro. Sí. ¿Y creéis que esa percepción luego afecta al número de gente que entra nueva? Sí. Sí, mucho. Porque una vez vino uno, tipo, porque se pensaba que era como el fútbol americano, que nos pegábamos puñetazos, patadas, de todo. Y, se lo explicamos y le cambió la percepción. Es que la gente también confunde mucho rugby con fútbol americano. Sí, pasa mucho. Eso sí iba a preguntar, explicar, a ver si podemos ya dejar claro para toda la gente que nos está escuchando las diferencias entre el rugby y el fútbol americano. Fútbol americano puedes pasar para adelante y en el rugby no. En el fútbol americano está el gol, porque es fútbol. Al fin y al cabo, si te tiras al suelo se para el juego y tienen que sacar desde las yardas que has corrido. Y los touchdowns se tiran el balón. Pero en rugby no, en rugby tienes que apoyar el balón. En rugby no es un punto, sino 5. Y la transformación, que es cuando patean, son 2. Y después está el drop, que es cuando estás haciendo una jugada y la meten en palos, que son 3 puntos. Claro. O sea que a nivel técnico hay muchas cosas. Sí. Y luego ya a nivel cultural, o cómo la gente lo ve. También, a lo mejor el fútbol americano es bastante más conocido que el rugby. La NFL. Sí, claro, exacto. Al menos en España, que yo sepa. Sí, porque ligas así, tanto de fútbol americano no creo, pero de Ya. rugby en España. Ah, y sí, está la valenciana, la murciana. Y por el norte estaba la de Galicia y en Valladolid también hay. ¿Cuál sería la referencia o la más importante? Pues yo te diría la valenciana, pero porque hay más gente. Claro. O sea, el rugby está mucho más desarrollado en Valencia. Sí, ¿Por qué puede ser esto? Ya que estamos, vamos. Por la gente que hay jugando al rugby. claro, sí. O sea, ¿por cómo es la gente o por solamente el número de gente? Número de gente. Yo diría por cómo es la gente. Porque conozco, la mayoría de gente que conozco de Valencia conoce mucho el rugby y a lo mejor ni lo ha jugado ni lo ha visto. Claro, o sea que al final en Valencia el rugby es como mucho más Claro, sí. común. mucho A lo más- mejor en vez de como aquí, que sería, los 3 grandes serían de deportes, el fútbol, el baloncesto y el tenis, pues a lo mejor allí sería
fútbol, rugby y baloncesto. Sí, además yo creo que en Albacete hay como... Siempre, cada vez que he podido y ha surgido el tema, lo he lanzado. Es como que todo está muy orientado al fútbol y cada vez se va abriendo un poco más el abanico, pero Sí, como históricamente casi todo ha sido fútbol. sí, sí, sí. ¿Qué impacto tiene eso luego en vuestro deporte? O se apunta menos gente, porque Sí. menos gente conoce. Es el menos rugby. conocido. A lo mejor el fútbol lo opaca bastante más. ¿Qué se podría hacer para que en nuestra ciudad pues, más gente conozca el rugby y no desde esa perspectiva de que es tanta violencia? Que sepan cómo es el rugby, lo primero. Que sepan Claro, sí. qué es el rugby y... Cómo es y qué es. Claro. Y a lo mejor, no sé, en los colegios se podría hacer alguna demostración, alguna cosa, se me ocurren ejemplos. No sé. Sí, de hecho, ahora el club está haciendo como rutas por los colegios, enseñándolo. Ah, pues bien, así se sabe más. ¿En qué colegios habéis estado ya, si no sabes? Pues no, hay uno, en plan, lo están haciendo por colegios e institutos, porque, por ejemplo, se apuntaron dos que yo ya conocía, y les dije que hacía. Bueno, conocía a uno de una fiesta de un pueblo, y lo hicieron en su instituto, que está al lado de donde entrenamos, y se apuntaron esos dos. Ya los nombres no me los sé. Bueno, pero supongo que si escuchan esto saben Claro, sí. a quién te refieres. Vale, pues o sea, al final viene bien para conseguir gente nueva para el club y luego para que aunque no se apunten sepan cómo funciona realmente el rugby. Claro. ¿Qué podríamos hacer nosotros desde aquí, desde la radio, para mover un poco más todo esto? A lo mejor cubrir algún partido importante, alguna... Sí, porque por ejemplo ahora los mayores están... También van a hacer sevens y dentro de poco tienen un partido de seven. Igual si lo hacen en directo sí se podría comentar. Pues sí, podríamos buscar, buscar algo desde aquí. Porque, bueno, tenemos también una especie de periódico digital, a la que me acuerdo, que pensé en usar, pero al final nunca lo usé. Podríamos empezar a cubrir jornadas y partidos así también. Sí, claro. Si no, a lo mejor algún evento, creo que, no sé de qué deporte era, pero antes de venir me había salido como un artículo de que querían hacer como un espectáculo, por así decirlo, de un deporte, que era algo como súper especial para que la gente fuera a verlo. ¿Eso se podría llegar a hacer con el rugby? Pues sí, sí. Alguna campaña o algo así. Pues esto se puede empezar a mover cosas, ¿no? Sí. Sí. Yo creo que, o sea, aquí en Albacete cada vez hay más gente buscando más deportes, aparte de lo que hemos dicho antes, los tres de siempre. Sí. ¿Este cambio por qué surge? Pues a lo mejor por ser siempre lo mismo, en plan, como cambiar, ¿sabes? No ser tan monótono. Por probar nuevas experiencias. Eso es. Aunque bueno, al final yo creo que los niños tanto miedo a pegarse no tienen porque yo he estado cubriendo campeonatos de artes marciales y de cosas de estas y hay niños súper chiquititos. Hubo uno que me crucé en la calle haciendo la sección que hacemos en redes sociales de adivinar deporte en 2 minutos. Había un niño, tengo el nombre por ahí, ahora al final del programa lo digo, que tenía como 5 años. Resultó que hacía, no sé qué hacía, karate o algo de eso. Y claro, yo me quedé, no lo adiviné, me quedé a cuadros. Digo, como una persona tan chiquitita puede ir ahí a pegarse con otras personas. Mi primo pequeño también hace judo. Y muchos niños... Yo de pequeño también hacía judo. Yo también. Yo hacía karate. ¿Cómo se traducen algunas de las cosas que aprendéis en las artes marciales luego al rugby? Pues te diría que en las artes marciales el rugby es casi como un arte marcial, porque en las artes marciales hay mucho respeto, mucho compañerismo, y en el rugby es igual. O sea, al final es sobre todo los valores, ¿no? Porque sí que es verdad que Sí. hay muchísimo respeto y el compañerismo también me da cuenta porque también compiten por equipos. Y más allá de eso, ¿alguna cosa técnica que hayáis podido aplicar? Que yo de pequeño... Es que no me acuerdo de nada de lo que hice en judo. Yo me metía porque digo, voy a acabar siendo como el del Karate Kid, voy a matar a todo el mundo.
Hace nada estuvimos aquí con Kilian, carretero del gimnasio, de karate, viene por aquí. Y hablábamos de lo mismo, de que la gente era eso, del Karate Kid, no sé qué tal. O sea, es que la cultura general luego afecta mucho a lo que vivimos nosotros en el día a día, en nuestros deportes y en nuestras vidas, ¿no? Sí. Y es lo que hemos hablado aquí del rugby, fútbol americano, de lo que se ve luego en vídeos por ahí sueltos. O sea, el impacto al final es mayor. Hay cosas que no podemos controlar, ¿no? Claro. Pero dentro de lo que está en nuestra mano, por ejemplo, en los colegios, ¿cuál sería la imagen que vosotros queréis que la gente tenga de rugby? Pues no tan violento, más como tranquilo, porque en sí no hay tantos golpes brutos. Claro. A ver, es de contacto, porque es un deporte de contacto, pero no es tan... A lo mejor no es tan como... Yo qué sé. No es como la MMA. Claro. Claro. Exactamente. Vale, o sea, al final es un poco como... Está en esa categoría de deportes de contacto porque al final Claro. alguna te vas a llevar, pero no es todo el rato eso ni... Claro. Claro. Ni vas ahí a recibir golpes, Hay ¿no? más técnica que contacto también. Sí, sí. O sea, hay más técnica de contacto. Pues eso al final es un mensaje importante para que se quede la gente. Vamos a pasar, quedan unos 15 minutos más o menos. Vamos a pasar a una etapa más reflexiva del programa. Siempre le dejo demasiado tiempo, pero es que la gente tarda en dar las respuestas porque hay que pensárselas. Vamos de fácil a un poco más complicado. Y vamos a empezar hablando de cara a futuro. ¿Dónde os veis vosotros dentro del deporte de aquí a 5 años? Seguramente siga jugando al rugby. A lo Sí, mejor. yo igual. Porque no tengo otra cosa que hacer. Sí, igual. Vale, seguiríais dentro del rugby, pero ¿a qué nivel? Pues a ver, yo por mi parte yo intentaré llegar a profesional, pero no sé si se me dará. Yo profesional no, pero así jugar partidos ya más serios, más internacionales, ya sí. O sea, a nivel internacional. Sí, Eso, hay gente aquí ya en Albacete que está jugando a nivel internacional. sí. Conozco a algunas chicas que ya juegan en la selección y han jugado y a lo mejor sí a internacional han llegado. Pues fíjate que de esas cosas luego no salen aquí en las noticias ni nada de Albacete. Pues llegar a internacional es buena meta para dentro del deporte. Mucho Ya. es ya el aguantar, teniendo en cuenta lo que hemos dicho, que al final alguna te llevas, ¿no? Mucho es aguantar 5 años. Sí, Llegar a profesional es paso lógico, teniendo en cuenta la trayectoria, pero también ambicioso. Está bien. Y luego a nivel personal, ¿dónde os veis de aquí a 5 años? A nivel estudios o cosas yo que... estudios, pues yo, si no me sale lo de ser profesional, voy a intentar sacarme como la carrera de profesor de educación física, porque al fin y al cabo me gustan mucho los deportes. Yo y a la universidad sé que voy a ir, pero no estoy seguro qué carrera coger. Iré viendo por ahí a ver cuál me gusta. Iré viendo. ¿Tú crees que eres más de ciencias o de letras? ¿Qué te gusta más? Ciencias. Letras será fatal, la ortografía. A mí al contrario, yo letras. Bueno, pues ya sabéis, por ciencias hay muchas cosas relacionadas también con el deporte. Si te gusta igual que a él, podéis echar por ahí. Vale. Ya que estamos hablando de futuro y demás y de legado, como habíamos dicho antes, a un niño que esté entrando ahora mismo en el rugby, ¿qué consejo le daríais? Que no tenga tanto miedo. Sí, que no se achante porque si tipo, o sea, como va con miedo y no hace las cosas, como le den un mal golpe, sí se va a hacer daño. Porque si va, ya no bruto, si va como haciéndolo medio bien, se va a hacer muchísimo menos daño que si va flojo. Claro, si cuando va a chocar se prepara, se pone en posición, los golpes le vienen mejor. Hay que saber recibir también los golpes. Claro. Eso es a base de recibir golpes, ¿no? Es como uno va aprendiendo el cómo... No, también se enseñan los entrenamientos. Hacemos ejercicios, te tienes que posicionar.
Y si no, también a medida que te dan golpes, ya sabes cómo te Claro. tienes que poner y cómo no te tienes que poner. Y que no, resumírnoslo así, ¿qué es lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer? Por si acaso alguien que nos está escuchando ahora le viene alguien por la calle o cualquier cosa. Pues, a ver, si te van a hacer un placaje, es como recibirlo de lado o tipo fuerte. Claro. Porque si a lo mejor te pones de espaldas o te va a crujir o te va a hacer mucho daño. Tienes que Bueno, estar estable. sí. Claro. Tiene que ponerse fuerte, porque si no, va mal. Si al final la clave está un poco en eso, en el apretar, ¿no? El prepararse. Claro. Vale, pero eso a lo mejor por instinto se puede sacar. Aún haciendo eso, ¿hay algo más que se puede hacer? Solamente rezar, esperar a que... Ir mentalizado ya de que vas, Claro, a ser, sí. vas a ser placado. Sí, como que vas a recibir el golpe. ¿Cómo reaccionáis vosotros cuando os dais cuenta de ese momento? Estáis en el partido entrenando lo que sea y veis que os viene alguien y ya pensáis, ahí vaya. Me pongo en posición. O sea, Sí. Bueno, a ver, yo es que siempre de normal voy con todo al choque. Entonces, pues, ya sé que voy a chocar. Vale, o sea, ya lo tenéis automático, ¿no? Ya no es el... Claro. Ya sabéis, ya ni lo pensáis ni como si fuera algo malo. Simplemente, pues nada, toca prepararse y al suelo. claro. Más preguntas así más reflexivas. Bueno, esta normalmente la hago para cerrar el programa, pero voy a ir haciéndola ya, por si acaso, y ya si tenemos más tiempo, pues hacemos otras. La gratitud es algo muy importante, ¿vale? Para mí, para mi vida, desde que la empecé a aplicar, ayuda a estar en el presente y es un consejo que siempre le doy a la gente que nos escucha. ¿Cuáles son 3 cosas por las que vosotros estáis agradecidos hoy? Pues los valores que me ha dado el deporte. eh, que estar sano y como las amistades. Las amistades que te llevas, ¿no? Claro. Claro. ¿Y tú? Yo, pues, salud, también amistades, No, pero no repitáis, hombre. bueno, y que tengo también tiempo para entrenar y para jugar, y que estoy en un equipo. Bien. Pues oye, lo habéis hecho bastante rápido, bastante más que el resto de personas. No sé, ¿qué más podéis contarnos? ¿Hay alguna anécdota que tengáis, no preparada, pero que tengáis en mente que le contéis a vuestros amigos o cuando alguien os pregunta? Yo sí. Era una vez que fuimos a jugar como un partido, tipo una concentración, a Cuenca. Sí. Porque antes, cuando era pequeño, el equipo era como más grande. Y fuimos a jugar como una concentración a Cuenca. Y me acuerdo que ponía que iba a hacer como sol, que iba a hacer mucho calor. Y a mitad de partido empezó a nevar y estábamos todos congelados. Íbamos en pantalón corto, camiseta y nos moríamos de frío. Dios. Yo, sí, mira, una vez que estaba en uno de mis primeros partidos y me pasaron el balón y no sabía qué hacer. Entonces empecé a correr de lado, de lado, de lado, de lado. O sea, no me entraba nada y me acabé saliendo del campo. Iba corriendo a la línea de afuera y me salí. Y me quedé, ¿dónde estoy? Y luego te das cuenta y dices... Vale, le iba a preguntar a él que cómo se llega a esa situación, ¿no? De que de repente empieza a nevar y no tener nada preparado. Pero que lo tuyo también es, ¿no? ¿Cómo se llega ahí? No sé, porque tenía muchísimo miedo. O sea, estaba perdido y tenía muchísimo miedo. Y para que no me placaran, empecé a correr de lado. Claro, te vas y ya está. Fui. Nosotros por el clima, porque también era invierno y nos esperábamos que iba a hacer frío, pero como hizo sol, pues no nos llevamos como... A ver, teníamos pantalón corto y la chaqueta, pero no para como esa ocasión. Vale, o sea que vais preparados, pero no para... Claro, sí, no para jugar con ese clima. ¿Cómo es luego jugar con nieve? ¿Cómo cambia? A ver, para mí es más divertido con diferentes tipos. Y es muchísimo mejor jugar con campo natural que artificial. El artificial te quema. Por ejemplo, el Accra, mi equipo, bueno, nuestro equipo,
tiene el césped artificial y en más de un entreno me he quemado los brazos, las rodillas, al tirarte. Y además, en el de natural, al llover y al nevar, al ser agua, se hace barro, entonces el barro mola Claro. más. Te puedes tirar, resbala muchísimo. Claro. Súper divertido. A lo mejor en uno artificial, al tirarte en plancha ganas 1 metro o 2 al estar lloviendo en el natural con el barro, te tiras y a lo mejor en vez de 2 metros ganas 4 o 5. O sea que ya no solamente que pueda ser una ventaja luego a nivel competitivo, es que encima Claro, sí, claro. está ahí. ¿Por qué te quemas solo en el artificial y no en el natural? ¿Sabes qué pasa ahí o es? Porque es como que al ser plástico, al estar como cortado y a hacer la fricción con la piel, pues te como roza Vale. y te quema. Como en los pabellones. Claro, Los exacto. pabellones, Ah, si claro. te le echas, te quema la piel. Vale, o sea que al final es mejor natural. Claro, sí. ¿Habéis jugado fuera de Albacete? Sí, me has dicho tú antes que sí. Sí. Es que en Albacete no hay muchos equipos que juegan al rugby, entonces tenemos que irnos a Valencia a jugar. Claro, a Valencia. Estamos ahora mismo, bueno, ya para lo que queda de liga, bueno, lo que nos queda para jugar de liga, estamos en la Liga Valenciana, jugando con el equipo que he dicho. O sea, estáis en la Liga Valenciana. Claro. Sí. ¿Con cuántos equipos competís en una temporada? En mi categoría, porque yo soy una categoría más que él, bueno, el año que viene jugamos juntos, pero esta no hemos jugado juntos. En mi categoría hay 9 equipos. Yo, la verdad, no lo sé. Yo, o sea, partido, juego el partido. Otro partido, juego el partido. Pero nunca me he enterado de los equipos que hay ni cuáles son. Vale, tú vas ahí al momento, ¿no? Claro. Entonces luego, al momento de prepararos, no os preparáis en función del el equipo que os toca. No, yo hago un equipo de rugby, como si fuera el mío. Claro, a ver, yo sí voy, porque, a ver, yo cuando ya hay tipo partidos, yo voy algún día a entrenar allí para como relacionarme más, entender el juego que hacen. Sí. Claro, porque también tienes que entender cómo juega Claro, el equipo. porque no todos los equipos juegan igual. Porque lo mismo que hemos dicho antes, igual que cada uno Claro, tiene sí. su código, pues cada uno luego tiene sus propias estrategias y su manera de... Sí. ¿Cómo afrontáis vosotros las cosas en comparación con otros equipos? No sé, yo un poco cagado. Yo, pues igual, más o menos tranquilo e intentar mejorar. A ver, me pongo nervioso porque es normal ponerse nervioso, pero en lo que cabe, tranquilo. Claro, eso es algo que siempre le digo a los siempre que esté en cualquier competición o cualquier cosa y hay niños cerca, es normal ponerse nervioso, lo que hay que saber dominarlo. Claro. Entonces, volvemos al caso. Con Mario, llevas ya 3 años, me habías dicho, Sí. y aún a día de hoy te sigues poniendo nervioso. O sea, menos, porque Claro. primero tengo que jugar un poco, ver cómo juega el otro equipo. Imagínate, son fuertísimos, van fuertísimos a placar. Pues ahí me cago más. Pero imagínate, ya veo los primeros placajes, son flojos, puedo con ellos, entonces ya ahí voy más relajado. Vale, ¿tú crees que llegará algún día en el que puedas ir con confianza plena? Decir, vale, pues ya da igual, ya no hay nervios, ¿o es imposible llegar a ese momento? A ver, no es imposible, pero cuesta mucho. Complicado, complicado. Porque al final, pues, Hasta que no juegas con ese equipo no sabes si... Claro. vale. Y una vez que has jugado ya con ese equipo, luego la siguiente vez que vas a jugar con él, Ya. A ver, ya, claro, según las veces que vayas a jugar con ese equipo, se te bajan los nervios. pues, vale. Estamos ya casi en el límite de hora, así que hasta ahora la entrevista ha ido todo bastante bien y hemos hablado de un montón de temas, desde la percepción de la gente hasta cómo habéis vivido vosotros todo el tiempo que lleváis en el rugby. ¿Hay algo más? ¿Alguna? La última frase, cada uno por separado, la última frase que queréis que la gente escuche de vosotros. De nosotros. Sí, di lo que quieras decir tú a la gente que nos está escuchando y eso es lo último que dices y ya cerramos. Que no tengan miedo de ser placados y que el rugby no es tan agresivo como dicen.
Sí, que no tengan miedo a hacer las cosas, que hagan lo que hagan. Al final es una experiencia más. Pues con eso nos quedamos, en el que no hay que tener miedo y en que todo son experiencias. Sí, Muchas gracias, chicos, por compartir vuestro tiempo y vuestras historias con nosotros hoy. gracias. Y a los que estáis escuchando desde casa, muchas gracias por sintonizar y nos vemos la semana que viene con otro episodio más de Cantera Manchega. Yo soy Marcos González. Os dejo con más que menos. Recordad seguirnos en nuestras redes sociales, @Cantera Manchega. Estamos ahí, os leemos, os escuchamos. Estamos en la 101.9 y en www.novaonda.net. Recordad que esta entrevista estará toda la semana disponible en Twitch y luego un resumen en redes sociales. Muchísimas gracias por conectar con nosotros. Os dejo, que paséis muy buena tarde.